seguridad. Te saludo con gusto para abordar de nuevo este tema. Siguen ocurriendo agresiones hacia los uniformados, pero ¿qué están haciendo las autoridades federales? Te escucho. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Lamentablemente, en esta guerra de cárteles que se vive en varios estados del país, muchas corporaciones de policía estatales y municipales están inmersas en el conflicto, pero no combatiendo a los grupos delictivos, sino que están cargados de un bando o de otro. Hay estados del país como Zacatecas o Guanajuato que tienen la más alta incidencia en cuanto a asesinato de elementos de policía de los tres órdenes de gobierno, sobre todo por la colaboración que tienen las corporaciones con el crimen organizado. Esto no solo afecta a las policías estatales y municipales, sino también, de acuerdo con información que se filtró en estos documentos de Guacamayas, también hay elementos de la Guardia Nacional y elementos de alto rango, de hecho, que están involucrados en actividades delictivas. ¿Y cuál es el panorama? Mucho hemos platicado también de esta falta de confianza por parte de los ciudadanos y vemos situación como la que tú comentas, que tienen que estar de uno u otro bando. ¿Ahí qué podemos hacer o más bien qué deberían estar haciendo con esta estrategia que hemos visto que no ha funcionado nada por parte del gobierno federal? Bueno, desde hace décadas se ha hablado de una estrategia para la depuración de las corporaciones de seguridad pública. Lo cierto es que cada sexenio nos enfrentamos a un nuevo escándalo de algún elemento de alto rango de las corporaciones de seguridad públicas, estatales o federales, que en teoría tendrían que estar combatiendo al crimen organizado y que en los hechos estaban de la mano de los grupos del narcotráfico. Esto es una situación muy lamentable, muy frecuente. Lo que ocurre en las policías es algo que ya tiene mucho tiempo. No tenemos elementos de seguridad pública que se destaquen por su honestidad, sino que tenemos toda suerte de problemas derivados de bajos salarios, de falta de equipamiento, también confrontación política entre los distintos gobiernos federales y estatales. Cuando son de distinto partido, normalmente no se da la colaboración entre las corporaciones de los distintos niveles de gobierno. Es una problemática muy compleja. Se ha prescindido de la asistencia del exterior para poder depurar los cuerpos policíacos. Me parece que es momento de que el país asuma esta responsabilidad y finalmente se percate de que tiene que haber una inversión importante en sus corporaciones de seguridad pública para abatir el fenómeno delictivo. Vamos arrancando el año, David, ya escuchábamos a 33 policías asesinados, el conteo hasta el 12 de enero por parte de Causa en Común. ¿Tú ves realmente voluntad por parte de las autoridades para hacer un cambio en esta situación, en la violencia que viven los elementos, en esta decisión que toman algunos elementos de aliarse con algunas bandas criminales? No, lamentablemente, y creo que se va a incrementar esta cifra de elementos asesinados en tanto que los grupos del narcotráfico siguen avanzando en la conquista de nuevos territorios. Los dos grupos de siempre, el grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, son los dos grupos que están mayormente involucrados en el asesinato de elementos de policía. Como hay una guerra entre estos grupos y sus aliados, lo que están tratando de hacer es tener el control territorial de estados y municipios, y para ello la punta de lanza es el control de las corporaciones de seguridad pública. Los grupos de narcotráfico lo que tratan de hacer es tener anillos de protección policial con los cuales puedan enfrentar a sus rivales. En contraparte, los secretarios de seguridad pública estatales, en este caso la mayoría que están siendo impuestos por Morena, son de extracción militar, pero que tienen una dinámica diferente, no realizan labor de investigación policial. Se encuentran ahorita apenas tratando de iniciar la depuración de sus respectivas corporaciones. Y lo que nos encontramos lamentablemente es que en la mayoría de los estados del país, en donde se está dando la transición política, es decir, que eran gobernados por el PRI y por el PAN y que ahora son gobernados por Morena, lamentablemente están cayendo en una situación mayor de inestabilidad. Oye, y yo creo que también un tema interesante sería esta falta de coordinación que existe tanto en Policía Federal, Policía Estatal y Municipal. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en primer término se trata de diferencias políticas. Con el tiempo se descubrió que la inseguridad afectaba al partido en el poder, entonces por una serie de competencia política, una serie de situaciones de competencia político-electoral, afecta a un gobierno no necesariamente impacta negativamente en el gobierno federal y viceversa. En primer término tenemos diferencias de tipo político. En segundo lugar, ya a nivel estatal, tenemos incrustadas en distintas policías estatales y municipales a los así llamados fedepales, ex integrantes de la Policía Federal, que fueron despedidos del gobierno federal y que están en ruta de colisión con los mandos militares
que están al frente de la Guardia Nacional. La comunicación entre exfederales y elementos de la Guardia Nacional que son de extracción militar no es la mejor. En tercer término, las policías locales son, obviamente por su situación de cercanía con las mafias del crimen organizado en los estados, tienen una mayor penetración del crimen organizado y eso genera un nivel de desconfianza hacia las autoridades federales, que normalmente no comparten la información sobre la incidencia delictiva o sobre los mapas de calor o sobre la información de inteligencia en materia de seguridad, porque temen que esta información se filtre a los grupos del crimen organizado. Finalmente, no existe la inversión en los estados suficiente para enfrentar el fenómeno delictivo. La mayoría de los presupuestos estatales tienen una dinámica inercial y no se invierte el recurso que se requiere para poder enfrentar a la delincuencia, mientras que el gobierno federal sí tiene recursos para avanzar un poco más en este tema. Las policías estatales y municipales normalmente son corporaciones que viven en la pobreza. Y hemos visto y se ha denunciado en varias ocasiones, David, esa falta de herramientas, esa falta incluso de patrullas en algunos puntos. Y aquí quería abordar, muchas veces autoridades se toman esta foto con patrullas nuevas, pero falta la capacitación o falta invertir más en este rubro, no tanto las herramientas. ¿O tú qué opinas? Bueno, sí hace falta más recursos, también incluso modificar los esquemas de compra. Normalmente los elementos de policía estatales y municipales dependen de la Sedena para poder equiparse en cuanto a armas y municiones, pero la Sedena tiene trámites sumamente lentos para la adquisición de armamento. Entonces tenemos casos extremos en donde hay más elementos que armas a disposición para que los elementos se puedan proteger. La mayoría de los elementos que son asesinados en los estados en donde se da la alta incidencia de asesinato de policías, la mayoría son asesinados fuera de turno, cuando no tienen un arma de cargo que les permita defenderse. En efecto, hay adquisiciones y compras de equipo y material de seguridad, pero lamentablemente las compras están penetradas por la corrupción, compras infladas a sobreprecio y además equipos que no necesariamente responden con las necesidades táctico-operativas de las corporaciones de seguridad pública. Finalmente, el gobierno federal eliminó subsidios que se entregaban a las policías estatales y municipales ante la posibilidad de que esos recursos que estaban llegando a las policías finalmente llegaran a manos del narcotráfico. Entonces, esta disputa que hay entre la federación con los estados está generando una merma en los recursos que estaban llegando a las corporaciones de policía y que evidentemente está afectando la capacidad de enfrentar al crimen organizado. Vaya panorama el que tenemos, David. Muchísimas gracias por esta charla. Estoy segura vamos a seguir abordando estos temas y me va a dar gusto volver a saludarte. Con todo gusto, Lidia. Te mando un abrazo.